Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de las transformaciones gramaticales, que es un tipo de actividad que puede salir en selectividad en el apartado 4, la pregunta 4. En esa pregunta ya sabéis que pueden tocar cuestiones de gramática, de sintaxis, morfología, por ejemplo, análisis de palabras, análisis de oraciones, incluso lo que sería semántica, ¿no? Ver la significación de algunas palabras en contexto, pero también puede salir lo que se conocen como las transformaciones gramaticales. No lo hemos visto todavía a lo largo del curso, ahora es el momento de verlo, no es realmente complicado. Estas transformaciones gramaticales, tal como suenan, se trata de transformar segmentos de oraciones o incluso oraciones o expresiones del texto que nos propongan, y no es nada complicado. Hay muchos aspectos que abarcan esas transformaciones gramaticales, pero básicamente para lo que es un nivel de bachillerato y de selectividad suelen verse dos grandes aspectos que van a ser los que vamos a ver a continuación. Mirad, aquí tenemos estas transformaciones gramaticales y básicamente vamos a tener esto de aquí. Como podéis ver a la izquierda del esquema, tenemos lo que pone activa, pasiva y pasiva refleja, es decir, transformaciones de voz verbal. En un texto, por ejemplo, narrativo o periodístico, pueden aparecer oraciones pasivas, sobre todo los periodísticos que abusan mucho de la voz pasiva, ¿no? O incluso de la pasiva refleja, y nos pueden pedir que esa oración destacada del texto o del artículo periodístico o incluso del texto narrativo la transformemos a una voz diferente, pero no solamente explicar, no solamente que realicemos esa transformación, sino que expliquemos los pasos que hemos seguido para realizar esa transformación, lo cual demostraría nuestro conocimiento de los pasos a seguir, ¿no? Luego el otro gran tipo de ejercicio, que este también es bastante frecuente, sería el cambio de estilo directo a indirecto, como podéis ver a la derecha del esquema. Este cambio lo vamos a explicar ahora con más detalle, pero básicamente suele aparecer sobre todo en textos narrativos, en los que hay un narrador y se reproduce la voz o las intervenciones de lo que dicen los personajes de los textos narrativos, ¿vale? Vamos a pasar a verlas un poco en más detalle y ahora haremos unas prácticas sobre ellas, veréis. La transformación de oración activa a pasiva o a pasiva refleja, básicamente se trata eso de cambiar la voz. Fijaos en la primera oración activa que aquí nos aparece. Los soldados rescatados enviaron mensajes de esperanza a su país, ¿no? Bueno, en un vídeo anterior hemos visto cómo funcionaba la transformación a pasiva e incluso la pasiva refleja, y como podéis ver, la oración pasiva haríamos los procedimientos estándar, ¿no? Luego también tenemos las transformaciones de estilo directo e indirecto. ¿En qué consiste esto? Esto va a salir sobre todo en textos narrativos. El estilo directo es algo que hemos visto en la ESO, pero lo vamos a repasar. El estilo directo consiste en que el narrador reproduce literalmente las palabras de un personaje. Fijaos en esta oración de aquí. Joseph me dijo ... y se abren comillas. Bueno, en el texto narrativo puede no haber comillas, puede haber directamente lo que serían unos guioncitos, que es como se hacen los textos dialogados. Vea por un destornillador ahora. Independientemente del plano temporal, porque fijaos, Joseph me dijo, estamos hablando en pasado, reproduce la intervención del personaje tal cual la dijo, con su verbo en presente, etcétera, ¿no? Y con la persona, ve tú, segunda persona, acorde con la situación comunicativa narrada. Pero también tenemos el que conocemos como estilo indirecto, que dice aquí que no reproduce, sino que representa las palabras de un personaje. Es el mismo enunciado el que tenemos aquí abajo, pero de otra forma. Joseph me dijo que fuera a por un destornillador en ese momento. Como podéis ver, hay también algunos cambios gramaticales que se han producido, por eso se le conoce como transformación gramatical, y ahora pues vamos a verlos un poco más en detalle, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos nuestra pizarra con las dos diapositivas que hemos visto. Vamos a empezar por las oraciones activas, pasivas y reflejas, tal cual la teníamos aquí. Y os he puesto tres oraciones, las mismas tres oraciones de antes, para que trabajemos sobre ellas. Fijaos, vamos a empezar. Aquí tenemos en la oración activa, vamos a hacer un análisis muy somero. Tenemos el sujeto, sintagma nominal, sujeto. Esto, el análisis, no hay que hacerlo tal cual, solamente hay que explicarlo, ¿vale? Pero voy a explicar hasta qué grado debemos analizar para que lo entendamos. Tenemos el sintagma nominal sujeto. Aquí tendríamos el predicado, pero no voy a señalar el predicado, simplemente voy a poner el verbo, núcleo que está en voz activa. Voy a señalarlo así, voz activa. Y a continuación tendríamos el complemento directo
y este sintagma preposicional que podemos interpretar como un complemento circunstancial del lugar. Pero ojo, también podemos interpretarlo como un complemento indirecto, ¿no? Porque le mandaron los mensajes. ¿A quién? A su país. Vale, no es una persona, pero podríamos considerarlo complemento indirecto. Para mi gusto, como circunstancial, queda bien. ¿Qué sucede si transformamos la oración a pasiva? Esto es algo que debemos saber hacer. Si os fijáis, el sujeto, los soldados rescatados, aparece en la oración pasiva como un complemento agente, ¿vale? Vamos a ponerlo como complemento agente. Aquí está, complemento agente. El verbo que estaba en voz activa en la oración activa se ha transformado en un verbo que está en la oración pasiva, lógicamente en su voz pasiva, que está explicado también en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos un verbo pasivo. Y los mensajes de esperanza a su país, este elemento de significado, vamos a coger este color, este mensaje de esperanza que era el complemento directo, de repente se ha transformado en la oración nueva en un sujeto, pero es un sujeto paciente, porque este sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, ¿vale? Bueno, podéis decir, bueno, es que su país era un complemento circunstancial. Aquí en este caso ese complemento circunstancial del lugar se ha transformado en un complemento del nombre, porque si analizamos los mensajes de esperanza a su país como sintagma nominal, se convertirá en un complemento del nombre, ¿vale? Pero bueno, este complemento puede tener varias interpretaciones, lo podéis seguir interpretando quizá como complemento circunstancial, aunque quedaría forzado porque está antepuesto al verbo, etc. Bien, esto es uno de los pasos, una de las transformaciones, pero luego tenemos el último nivel. Ese último paso, os dais cuenta de que el verbo, que está aquí en voz activa, aquí sigue apareciendo en algo que parece ser la voz activa, pero que realmente no lo es. ¿Por qué? Porque ha aparecido esta partícula se. Este se no es un pronombre, sino que es una marca de pasiva refleja. Pasiva refleja. ¿Ok? Eso significa que el resto de la oración, mensajes de esperanza a su país, o concretamente mensajes de esperanza, esto de aquí sería un complemento. Un complemento no, sería un sujeto. Sigue siendo sujeto paciente. Y así lo vamos a poner, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Porque está en plural, ¿vale? Y este verbo está en plural también. Por lo tanto, concuerda. Si en vez de poner mensajes pusiéramos mensaje en singular, el verbo se tendría que transformar en envió. Esa concordancia entre el verbo y este sustantivo es lo que nos dice que esto es el sujeto, pero en este caso es paciente porque no realiza la acción, sino que la recibe. Bueno, a su país lo he metido dentro del sujeto, pero lo podéis considerar si queréis como complemento circunstancial del lugar o como un complemento del nombre, etc. ¿Veis todas estas transformaciones que se han producido aquí? Pues hay que explicarlas por escrito. Si nos ponen, por ejemplo, la oración activa y nos dicen realice una transformación gramatical sobre esta oración, podemos optar por convertirla en pasiva o en pasiva refleja, pero en todos los casos tendríamos que explicar lo que hiciéramos. Si cogemos y la transformamos en pasiva, tenemos que explicar el cambio de complemento directo en la activa, sujeto paciente, el verbo activo a verbo pasivo y el sujeto de la activa a complemento agente. Tendríamos que explicarlo paso a paso, ¿de acuerdo? Si lo que hiciéramos sería transformarla a pasiva refleja, tendríamos que indicar que el verbo permanece igual, pero que aparece este se, que es una marca de pasiva refleja, ¿de acuerdo? Y tendríamos que indicar que mensajes de esperanza se ha convertido en un sujeto paciente, de aquí de ser un sujeto activo, normal y corriente, a convertirse en el sujeto paciente, ok, que a su país podemos considerar que lo hemos cambiado complemento circunstancial de lugar o lo que nosotros consideremos que lingüísticamente se justifica más. Tened en cuenta que esta oración transformada la vais a tener que crear vosotros, no os la van a hacer dada, ¿vale? Y también explicar que el complemento agente o el agente de la primera oración, que sería los soldados rescatados, aquí desaparece por necesidad o por conveniencia comunicativa, ¿vale? Todo eso hay que explicarlo por escrito. Si aparece la actividad de hacer una transformación gramatical y veis que se trata de una oración activa tal cual. Esto aparece en pasajes narrativos o puede aparecer incluso en textos periodísticos donde solamente hay una voz narradora, que es la voz del emisor. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos con un texto narrativo? En los textos narrativos, cuando aparecen los fragmentos dialogados, nos encontramos con esta convivencia de estilos, el estilo directo
y el estilo indirecto. El estilo directo suele ser lo más normal, ¿no? Cuando el narrador plantea una voz dinámica, por ejemplo, lo vemos mucho en el árbol de la ciencia, pero también en el árbol de la ciencia vemos fragmentos que son de estilo indirecto, donde el narrador asume las palabras del personaje y simplemente las dice él sin dejarlo intervenir para también agilizar o darle otra velocidad narrativa al asunto, ¿vale? Vamos a hacer una comparación entre estos dos enunciados, que son los que hemos visto en el ejemplo. Fijaos, vosotros tenéis que saber distinguir que aquí nos encontramos ante un estilo directo, porque se reproducen directamente las palabras del narrador. Aquí lo que importa, lo que va a llamar la atención es las relaciones sintácticas que existen entre los distintos enunciados. Vamos a empezar por el estilo indirecto y ahora vais a ver por qué. Fijaos, Joseph me dijo que fuera a por un destornillador en ese momento. Aquí lo que ocurre, lo que nos llama la atención, es que tenemos un sintagma nominal sujeto con su núcleo, ¿vale? Y aquí tendríamos un sintagma verbal predicado verbal con su verbo núcleo, su complemento indirecto, y aquí tenemos una subordinada proposición. Un momentito, vamos a hacerlo. Aquí lo que tenemos es una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Me dijo eso, ¿no? Me lo dijo. Bien, esta subordinada sustantiva de directo tiene su nexo aquí, el nexo que no tiene función, y todo el resto sería un sintagma verbal predicado verbal. Aquí tenemos el verbo núcleo y en ese momento sería el complemento circunstancial de tiempo. Voy a no analizarlo en profundidad, no es necesario. Y a por un destornillador podemos considerarlo, si queréis, un preposicional complemento de régimen, ir a por algo, ¿vale? En vez de lugar, porque un destornillador no es un lugar, ¿vale? Bueno, vamos a dejar el análisis así más sencillo, no profundizaremos aquí dentro. Lo interesante de esto es que si lo comparamos con la de arriba, vamos a poner otro color, nos encontraríamos con un sujeto, vamos a hacerlo también a grosso modo, nos encontraríamos con el predicado verbal, el indirecto, el núcleo, y esto seguiría siendo una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Me lo dijo, me dijo eso, ¿vale? Me lo dijo. Un segundo. ¿Vale? Todo esto sería el complemento directo. Y aquí volveríamos a analizar, tendríamos el predicado verbal, el núcleo, el complemento de régimen y el complemento circunstancial de tiempo. Pero fijaos que hay una serie de cambios entre la oración en estilo indirecto y la oración en estilo directo. ¿Cuáles son? Fijaos, en la parte principal de la oración principal, el sujeto sigue igual, el complemento indirecto sigue igual y el verbo sigue igual. ¿Lo veis? Se confirma. Pero en el momento que empezamos con la proposición subordinada sustantiva de complemento directo, se producen sustanciales cambios en la estructura de ambas oraciones subordinadas. Como en la oración, en el enunciado que está en estilo directo, reproducimos literalmente lo que dice el personaje, reproducimos tanto el tiempo verbal, aquí tenemos un verbo que está en presente e indicativo, ¿vale? Mientras que aquí lo tenemos en un pretérito imperfecto de subjuntivo. Fijaos en este cambio. De presente indicativo a pretérito imperfecto de subjuntivo. Tenemos la aparición, lo pongo con un signo más, del nexo que en la oración en estilo directo no aparece. ¿Vale? Y luego fijaos que el complemento de régimen, como complemento verbal, permanece exactamente igual de una a otra, se queda igual, pero fijaos que el complemento circunstancial de tiempo ahora, como en la oración, en el enunciado, en estilo directo, estaba reflejando el plano temporal del momento narrado, que era el presente en el que estaban dialogando los personajes, tiene un adverbio de tiempo que se refiere al presente, que es el ahora. Sin embargo, para cambiarlo, para hacer el cambio a cuando hacemos el estilo indirecto, como ya esta situación comunicativa entre los personajes no está siendo reproducida en tiempo real, sino que se está refiriendo a ella y esa situación está en el pasado, tenemos que poner un complemento circunstancial de tiempo que refleje esa perspectiva temporal en ese momento, ¿no? O podríamos haber dicho, me dijo que fuera a por un destornillador
entonces, ¿no? Podemos haber puesto el adverbio entonces si queréis. Ya, pues todas estas transformaciones tenéis que decirlas y explicarlas por escrito. Tenéis que decir, ellos te proponen la oración en estilo directo, ¿no? Y tú tienes que cambiarla a la oración en estilo indirecto. La oración la creas tú, no te la dan ellos, ¿vale? Tú creas esta oración y tú explicas paso a paso cada uno de los cambios gramaticales que la oración ha ido sufriendo, ¿vale? Bueno, os voy a poner algunos ejercicios y algunas actividades para trabajarlo junto con el vídeo. Y no tiene mucha más complicación que eso. Realmente con vuestra intuición lingüística, con vuestra competencia lingüística, sin más, un poco de lógica y haciendo vosotros el cambio y fijándoos paso a paso en qué habéis cambiado y contándolo, describiéndolo, no deberíais tener ningún problema para realizar esta actividad. ¿De acuerdo? Aún así, ahora os pondré unas actividades y, bueno, si tenéis alguna dificultad o alguna duda, me lo hacéis saber como siempre. Podemos hacer un meet más en privado, en pequeño grupo, y lo que haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, pues chicos y chicas, un saludo y que vaya muy bien. Hasta luego.